Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como cada viernes a las 10 de la noche hora de España, hacemos lo que es una reflexión. Esta historia que yo voy a contar es muy personal, muy personal. Esta historia sucedió en el año 1997. Yo tenía lo que es aproximadamente 17 años porque soy del 80, pero es una época, una etapa muy impactante en mi vida. No sé si muchos de vosotros que viven lo que es en Perú, es común que cada cierto tiempo aparezca lo que es la corriente del Niño. Y en ese año, pues, pasó lo que es la corriente del Niño, en esa temporada. Me acuerdo que nosotros, pues, teníamos lo que es una casa humilde, pero teníamos lo que es una casa y lamentablemente, pues, el agua arrasó con todo. Tuvimos que estar lo que es en un lugar donde era seguro, como un jacal, un pequeño espacio con esteras y arriba el techo era de calamina. Yo dormía lo que es en un mueble que quedó destrozado, que pudimos recuperar, y puse lo que es como una especie de colchón para poder descansar. Y así también mis hermanos y pues mi familia, ¿no? Pero yo acababa de terminar lo que es la secundaria. Teníamos sueños. Yo tenía sueño de estudiar lo que es una carrera profesional, porque ya había experimentado lo que es el tema de trabajar en el campo y sinceramente en el campo pues las cosas son muy duras, muy duras. Y en esa época la edad, 17 años, es una edad muy difícil, por eso es muy importante también que aquellos que tienen hijos, es importante entender a los hijos a esa edad. Es una edad de rebeldía, es una edad en la cual no queremos, como se dice, tener contacto con la gente, solo queremos estar encerrados, durmiendo, comiendo. Es algo muy extraño que pasa a los jóvenes, pero con el tiempo, pues eso va cambiando. El punto es que estábamos lo que es en esa situación de pobreza, mucha pobreza, y yo pues estaba amargado, amargado. Discusiones constantemente con mi madre, discusiones con papá, con mi familia, con todos, ¿vale? Con mi padre político. Discutía mucho. Llegó un punto en el cual ya no me sentía lo que es bien, no me sentía conforme en mi pueblo. Yo siempre he sido de esas personas que me gustaba ahorrar. Hasta ahora me gusta ahorrar, tener, como se dice, un plan B. Yo había comprado un par de gallinas ponedoras para tener como unos ahorros, ¿no? Y se me ocurrió la idea de hacer un cambio. 17 años. Estaba lo que es en la rebeldía total. Automáticamente se me ocurrió la idea de vender lo que es la gallina. Fui, tomé la gallina, la ponedora, y le ofrecí lo que es a una tía. Esta tía no tenía dinero en ese momento, pero su suegra sí. Me acuerdo que esa gallina creo que me lo compró, si no me equivoco, creo que por 17 soles, algo así me lo compró. O menos, creo, no recuerdo muy bien. Tenía 17 años, ya tengo 44. El punto es que me alcanzaba para poder comprar lo que es un pasaje hacia Lima. En Lima está lo que es la casa de mi abuelo, que en paz descanse. En ese entonces mi abuelo todavía estaba vivo, pero con complicaciones. Y pues agarré, tenía lo que es una mochila de campamento
que me regaló una tía también de Lima. Me gustaba viajar mucho a Lima. Cogí lo que podía, lo necesario. Tampoco tenía mucho, sinceramente, porque todo se lo llevó lo que es el agua. Y sin decir nada, me fui rumbo a Lima. Compré lo que es un pasaje a Chimbote, me fui en el taxi, compré el boleto, el primer boleto que encontraba, porque me fui temprano, y me fui a Lima. En ese viaje, 17 años, solamente tenía lo que es, pues, la libreta militar. Ya con eso podía viajar, ¿no? Y tenía miedo que a lo mejor exista algún tipo de control y yo era menor de edad y no tenía un permiso. Pero sin embargo, no pasó nada. En ese viaje, pues, yo muchas veces cuando viajaba a lo que es a Lima, yo siempre iba acompañado. O sea, nunca iba solo. Y esta vez, pues, me estaba aventurando a viajar solo a Lima, una gran ciudad. Es enorme Lima. Actualmente tiene más de 10 millones de habitantes. Y el bus, pues, llegaba de noche. Creo que llegó plan de 10 de la noche, algo así. Con una llovizna horrible. Era el mes de julio, si no me equivoco, casi cerca para julio, junio, no me acuerdo. Había una llovizna horrible. No sé si fue julio o septiembre. Es que tengo los recuerdos un poco no tan precisos por los años. Pero estaba lloviznando, lloviznaba mucho. Y yo solamente me había ido con un pequeño jersey, manga larga, ¿no? Pero que el frío penetraba. Yo soy del norte y para mí, pues el frío de Lima era frío, sinceramente. Me acuerdo que bajé con mi mochila con miedo a no ser robado, porque la inseguridad existe, y más, sinceramente, cuando ven que llega un provinciano, te reconocen, a leguas te reconocen. Cuando yo bajé, automáticamente se me ocurrió, porque yo tenía lo que es el número de la casa del abuelo, llamar por teléfono al abuelo. Y ahí es cuando ahora empieza la historia, la verdadera historia, ¿no? Me acuerdo que yo, pues simplemente habían esos teléfonos, esas cabinas públicas que tenías que meter lo que es monedas. Y sinceramente en mi pueblo, en ese entonces, nosotros comprábamos unos rims, lo decíamos rims, que era como un metal con unas ranuras, lo cambiábamos por dinero. Nunca había marcado un teléfono público. Les soy sincero, ¿vale? En mi pueblo nunca había marcado lo que es un teléfono público. No sabía qué hacer, pero ya cuando yo bajé con la mochila, cuando el bus me dejó ahí, había un niño que me observaba, cabello cortito, muy rapado, y solo estaba con un shorts, un pantalón corto. No tenía camiseta, no tenía nada. Y yo cuando lo pregunté, porque el chico me observaba, y yo lo pregunté, ¿hay algún teléfono por aquí para poder llamar? Me dijo, sí, aquí hay un teléfono. Y yo le pregunté, ¿no tienes frío? Me dijo, no, no tengo frío. Yo no tengo frío. Era delgadito, delgadito el chico. Y pues el chico me dijo hasta allá al frente, estaba cerca esa cabina de teléfono público. Y me acuerdo que el jovencito, bueno, yo también era joven, pero este chico tendría de repente lo que es, si yo tenía 17, tendría 15 o 14 años. Lamentablemente, una criatura de la calle. Y me acuerdo que así, con una sonrisa muy amable, se acercó y me dijo, te ayudo, te voy a enseñar cómo marcar lo que es el teléfono. Y me enseñó a marcar el teléfono todo. Yo sinceramente tenía poco dinero ya, porque había gastado lo que es en el taxi,
había gastado en algo para comer también porque son 8 horas de viaje y yo creo que me quedaban, creo que en el bolsillo 2 soles, más no. Y ya me había gastado prácticamente, me gasté como 1 sol marcando y dije, si las cosas no salen bien, pues tendré que tener otro plan, llamar algo, ¿no? Felizmente, pues me marcó lo que es, me contestó el teléfono en ese entonces, pues un familiar, y este familiar pues me vino a recoger. Yo no sabía ni en dónde estaba, y este niño me dijo la dirección, todo. Vino lo que es este familiar, me despedí, y al chico pues le di 50 céntimos. En ese entonces, pues 50 céntimos sería como ahora, yo qué sé, como 5 soles, algo así sería, 50 céntimos. Al menos para que se pueda comprar lo que es una hamburguesa o algo. Y el chico me dijo gracias y se despidió y se quedó ahí. El punto es, a veces aparecen ángeles en nuestras vidas para poder ayudarnos, para poder rescatarnos. Sinceramente yo les hablo, en Lima a veces es como tierra de nadie, dependiendo de la zona donde tú estás. Este niño necesitaba más que mí en estos momentos y tranquilamente me pudo haber robado, pero no lo hizo. Siempre estuvo con una sonrisa, a pesar que no tenía ni camiseta. Yo me quejaba de no poder tener, quizás en ese momento, una buena casa, de no poder tener mi estudio, pero tenía, dentro de lo que cabe, aunque sea humilde, un techo donde dormir, un lugar donde acostarme, comida caliente. Porque a pesar que estábamos mal, mi mamá nunca se descuidaba en esto. Se conseguía de donde sea para poder comer. Pero sin embargo, para mí no era suficiente. Y ahora me doy cuenta que lo tenía todo. A veces, chicos, señores, señoras, nos quejamos de todo. Nos quejamos de repente porque no tenemos la casa de nuestros sueños. Nos quejamos de repente porque no tenemos al hombre de su vida, a la mujer de su vida, el trabajo de sus sueños, o porque quizás no hemos nacido en una familia rica. Pero sin embargo tienes un lugar donde dormir, tienes comida, tienes salud, tienes una vestimenta. A veces somos tan egoístas que no somos conscientes de que muchos de nuestros hermanos no tienen esa suerte o esa oportunidad que tú de repente en este momento lo estás teniendo. Y esto me lo demostró esta criatura. Nunca se quejó de frío, nunca se quejó de hambre, nunca me pidió nada. Fui yo quien le di los 50 céntimos. Pero sin embargo siempre mostraba lo que es una sonrisa. A pesar que su mundo era peor que el mío, pero disfrutaba de la vida. Tú que en estos momentos me estás viendo y quizás tienes lo que es un problema, recuerda esta historia. Hay personas que su vida en estos momentos está de cabeza, que su vida en estos momentos es insostenible, pero ahí están echándoles gana. Ahí están poniendo toda su fuerza, su valentía. Entonces, ¿a qué estás esperando para ser feliz? Yo sinceramente siento que este niño fue un ángel, porque
No me cabe en la cabeza cómo una criatura podía aguantar tanto frío. Y yo hasta ahora tengo dolores musculares en este brazo porque yo estaba así abrigándome y todo el frío me caía en el brazo. Pero este niño estaba sano, con fuerza, con vitalidad. Uno nunca está solo en esta vida. Siempre hay un ángel, siempre hay alguien que se acuerda de ustedes. Siempre va a aparecer algún ser que te va a rescatar. Pero tienes que tener fe, tienes que creer, tienes que confiar. No te encierres en tu mundo, posiblemente renegando o diciendo de que todo es malo. Saca lo mejor de esta vida. Saca lo mejor. Porque quizás hay alguien en algún lugar del mundo que le gustaría tener tu suerte y tú no lo estás valorando. Hombres hay por montones, mujeres hay por montones, trabajo hay por montón, y si no lo hay, tienes dos manos y puedes hacer tu propia empresa, tu propio negocio. Se empieza desde abajo. Todo lo que tú ves me ha costado. Yo no tenía nada. Yo vengo de una familia muy humilde que muchas veces no tenía para comer, pero aquí estoy. Entonces, échale ganas a la vida, échale fuerza a la vida y sé feliz. Sé feliz. Y recuerda que nunca uno está solo. Donde quiera que esté esta criatura, que ya no será una criatura, tendrá casi mi edad, 40 años seguro, o 42. Si esta persona está viendo esta historia y se acuerda de mí, yo me acuerdo de su rostro, y por más que pasen los años, siempre algo queda de nosotros, de nuestra niñez, seguro que lo reconocería. Sean amables con los demás, respeten a los demás, nunca digan que de esa agua no voy a beber, nunca digan que nunca van a estar en esa condición. Ayuden a sus prójimos, a los que realmente necesitan. Bendiciones de corazón, gracias por su apoyo, hasta la vista. Fue la reflexión de la semana. Los quiero mucho.